Si ya fue un reto hacer la franquicia de Harry Potter con el mismo cast para conseguir 19 horas en 10 años, no os cuento el reto que supone hacer como mínimo 45 horas en una serie dividida en 7 temporadas e intentar hacerlo como mínimo en el mismo tiempo. Hoy vamos a hablar del reto que supone hacer el reboot de una franquicia cuya adaptación al cine ya se considera canónica y sagrada para los fans, sino además hacerlo rodando muchas horas con menores de edad, con todas las limitaciones de tiempo que eso supone, en una producción que además tiene que ser sí o sí de máximo nivel porque es lo que la audiencia y los fans vamos a demandar. Bueno, sé que habréis leído la noticia en un montón de medios y yo, como no soy un canal de noticias, lo que voy a hacer es utilizar la actualidad para hablar de un tema que me parece muy interesante, y es que en este vídeo quiero explicaros el reto que supone hacer un reboot de Harry Potter, es decir, volver a adaptar las novelas pero esta vez en formato serie, porque hay un par de condicionantes muy grandes que limitarían el propio planteamiento de esta serie. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar hoy del mundo mágico. Llevo este 2023 un montón de vídeos del mundo mágico y tengo que deciros que esta va a ser de las últimas veces que veáis este setup. Es posible que pues algún día más adelante lo vuelva a poner, pero vamos a volver al setup anterior porque, bueno, en este canal no solo hablamos del mundo mágico, pero aprovechando la noticia de que, bueno, parece ser que van a hacerse grandes anuncios del mundo mágico, cosa que yo ya anuncié que se haría en marzo, diría que iba a haber grandes anuncios y en vista de las noticias parece que va a ser algo inminente. Hoy vamos a comentar desde el punto de vista de la producción el reto que supondría hacer un reboot de las novelas y adaptarlo en este caso a serie de televisión para la plataforma de streaming de Warner. Pueden ser ciertos los rumores o no, pero cuando el río suena, agua llega. Lo normal es desarrollar varias ideas a la vez para elegir luego con qué proyecto te quedas. A veces estas opciones en las que se están trabajando o estos proyectos trascienden al público porque la empresa lo comunica de manera oficial, como es el caso de HBO con Juego de Tronos, que cuando terminó Juego de Tronos estuvieron planteando varias opciones, llegaron incluso a grabar el piloto de una de ellas, pero al final se quedaron con House of Dragon. Y bueno, bendita la decisión que tomaron porque es una serie de 10. Pero bueno, voy al grano. De ser cierto que van a hacer un reboot de Harry Potter, tienen un reto muy complicado que no solo es satisfacer a los fans, es rodar una temporada por libro y preferiblemente una temporada por año. En circunstancias normales esto ya es complicado, pero es que con niños más todavía, ya que las leyes son bastante restrictivas respecto a las horas de trabajo que bueno, puede tener un niño en un rodaje a la semana. Es decir, hay dos limitantes enormes: rodaje con menores y unas novelas que transcurren sí o sí cada una en cursos consecutivos, y eso es algo que no se puede modificar de ninguna manera. Respecto al rodaje con menores, en cada país es diferente, pero bueno, más o menos son en todos iguales. En el Reino Unido, donde yo supongo que rodarían esta serie, el menor no puede estar más de 9 horas y media en el set, de las cuales no puede haber más de 5 horas de esta estancia dedicadas al rodaje, y el menor no puede, el actor o la actriz no puede grabar más de 2 horas y media seguidas sin un descanso. Es decir, en los estándares de lo que es un rodaje es una jornada laboral bastante reducida. Para que os hagáis una idea de lo que se puede conseguir de minutos de capítulos rodados en una jornada laboral, estamos entre 5 o 20 minutos. Eso estoy hablando de una serie con una producción elevada, no os hablo de una sitcom ni de una telenovela donde literalmente los actores van con pinganillo y van muchísimo más rápido. Entonces, claro, en este caso vamos a poner un ejemplo de una serie muy top que tiene unos acabados casi cinematográficos con menores, como es el caso de Stranger Things, para que os hagáis una idea de cómo es y de las limitaciones que supone grabar con menores. De Stranger Things, el rodaje de su primera temporada fueron 6 meses, 11 días por cada capítulo. Si calculas la media de minutos que sacas de cada capítulo por una jornada de rodaje, son 4 minutos y medio. Trasladar eso a lo que sería Harry Potter no es viable para menores de edad porque estamos hablando de 6 meses al año durante 7 años consecutivos. Lo más seguro es que en vez de 7 años consecutivos, pues hagan como en las películas y hagan 7 temporadas en 10 años. Yo creo que a Warner le interesaría alargar hasta los 10 años, hacer 7 temporadas en 10 años, porque los actores no te crecen demasiado, y vimos el caso de las películas que más o menos te aguantan, aunque por supuesto depende de la genética de cada persona, pero yo creo que a Warner le interesaría porque tienes una década entera cubierta y no te tienes que ceñir a temporada por año. Y segundo, no es posible grabar 7 temporadas en 7 años porque para un menor de edad es tremendo. O sea, para empezar, es que ya el propio planteamiento de hacer una serie de Harry Potter es tremendo porque conviertes a una serie de niños en megaestrellas de la noche a la mañana.
Van a tener un montón de presión mediática, de fans tóxicos, comparándote con la película, con las películas originales. Tened en cuenta que cuando salieron las películas de Harry Potter, las redes sociales no existían. Y yo creo que era más fácil establecer un cordón de seguridad y proteger al reparto, pues en este sentido, de los comentarios y demás. O sea, es que estamos hablando al final estamos hablando de niños y de adolescentes. Es una edad muy complicada. Es una época en la que tienes muchísimos cambios emocionales, cambios hormonales. Además, como decía antes, la propia historia de Harry Potter es muy tirana en el sentido de que vas a libro por año y la historia no te permite cambiar eso y adaptarlo. Y esta precisamente es la principal diferencia con absolutamente todas las series de menores que habéis visto hasta ahora. Es que si lo pensáis, grabar esto con menores es muy heavy. Dicho esto, ¿qué se podría hacer para conseguir el reto de ir a temporada por año o grabarlo en 10 años? Estamos hablando de como mínimo 40 horas de serie que tiene que tener una calidad prácticamente cinematográfica. Bueno, pues para empezar, construir plató de absolutamente todo para interiores y exteriores y evitar desplazamientos, dietas y todo lo que no sea llegar al set y rodar. Eso es factible y más teniendo en cuenta que tenemos ahora pues muchos avances relacionados con platós de producción virtual que dan muy buenos resultados y bueno, pues hay muchas escenas que seguro que podrían cubrir de esta manera. Eso por un lado. Y por otro, el truco de contratar a gemelos, algo que se ha hecho toda la vida para poder tener en el set al mismo personaje pero con dos actores que se lo reparten. Esto a la hora de hacer el cast es muy limitante porque evidentemente vas a descartar a un montón de actores y actrices muy válidos solo porque no tienen gemelos. En el caso de Harry Potter, y dadas las características de la serie y todo esto que os estoy comentando, yo creo que tendría todo el sentido del mundo que Harry Potter fueran dos actores. Sí que puede parecer muy chocante, pero os puedo asegurar al 100% que todo esto que os comento se lo están planteando o se lo van a plantear en algún momento. Que no hace falta ser adivino, es simplemente enfocar este asunto desde el punto de vista de la producción, porque son los típicos recursos que utilizas para poder intentar ser lo más productivo posible. Volviendo al ejemplo de Stranger Things y viendo la longitud de los libros, también podemos hacernos a la idea de la longitud que podría tener cada temporada. El primer libro tiene 223 páginas, el segundo 251 y el tercero 317. Y de 317 del Prisionero de Azkaban saltamos a 633 en el cuarto, en el Cáliz de Fuego, que es más del doble. Tendría sentido que las tres primeras temporadas tuvieran 6 capítulos, como por ejemplo de 45 minutos, y las últimas tuvieran como mínimo 8 capítulos. Pero sí que es verdad que te vas a mover en esa horquilla. Sería raro hacer una temporada de menos de 6 capítulos y muy raro tener una temporada de más de 8 si tenemos en cuenta todo esto que os estoy comentando en el vídeo, todos estos factores limitantes. Yo creo que lo importante es que hagan lo que hagan, lo hagan bien. Sé que hay gente que no quiere un reboot porque prefiere series nuevas, pero si quieres una serie nueva de los merodeadores o de los fundadores de Hogwarts, yo creo que la autora no va a querer quedarse solo de productora y no va a ver cómo unos guionistas escriben esa historia que es tan relevante dentro del mundo mágico sin estar ella en el equipo de guión. Y no parece que vaya a ser el caso, porque lo que dice la noticia, que a mí me parece más relevante, es que ella solamente se quedaría en la producción. Entonces, si no está de guionista, lo más posible es que se haga o un reboot o una serie de Hogwarts Legacy, pero esto es pura especulación, ya veremos a ver qué ocurre finalmente. Lo que sí que os digo es que es un reto tremendo hacer un reboot porque la gente esperaría muchas horas de contenido de nivel prácticamente cinematográfico y como os he explicado antes es tremendamente complejo hacerlo con menores. Y tan complejo es que es difícil buscar un precedente de una serie de estas características con menores, de fantasía, con 7 temporadas que se tienen que hacer en muy pocos años y con este nivel de producción. Si se os ocurre algún ejemplo anterior, decídmelo, pero vamos, yo creo que es algo que no tiene precedentes. Bueno, dejadme en comentarios vuestra opinión, qué serie os gustaría que se hiciera del mundo mágico, si os gustaría ver un reboot, si no os gustaría ver un reboot, y nosotros pues nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. Despediros del setup mágico porque creo que ya lo voy a quitar. Si queréis seguirme en el día a día de las redes sociales, estoy ahora muy activo en Instagram, haciendo chistecitos y metiéndome en pelis. ¿Cuál es el animal que trae consigo pistolitas, cuchillitos y granaditas? El armadillo. Yo soy Álvaro Wasabi, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo y hasta entonces, sed muy felices.